Hola a todos, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana y soy estudiante de último año de medicina ya por fin. Ay, qué ganas tengo de acabar, de verdad. El otro día os estaba comentando por stories, bueno, compartí un meme, que veis aquí, de en primero de medicina te sientes como súper ilusionado, motivado, alegría, todo, felicidad. Acabas de entrar, algo que te ha costado mucho, luz y color, y luego en sexto acabas así, en plan, quiero terminar. Y quería un poco explicar ese sentimiento, igual que os comparto las cosas buenas, lo que me motiva, los vlogs siempre que algo me parece precioso os lo transmito, os quiero motivar, pero también quiero ser real y no mostrar solo la parte buena. Para aquellas personas que quieran estudiar medicina, pues un poco que sepan todo lo que hay, o al menos bajo mi experiencia me gustaría compartir también las cosas menos positivas para que todos seamos conscientes de un poco todas las versiones que hay, ¿no? Antes de empezar con el vídeo quería deciros que me he abierto un canal de Twitch para estudiar en directo con vosotros por las tardes, así que os dejo el link en la descripción para que vayáis a echarle un vistazo. Bueno, quería explicar un poco esta evolución de por qué siento yo que en primero estás súper ilusionado y luego en sexto estás deseando terminar el hecho polvo. Y es básicamente porque la carrera, por lo menos en mi experiencia, es un obstáculo tras obstáculo, tras obstáculo, tras obstáculo. Yo pienso que la universidad, lo que es la facultad en sí, debería ser un apoyo en tu carrera para motivarte, para organizar las cosas, llevarte por el mejor camino y hacer que tú te superes, alentarte a pasar esos obstáculos, a crecer. En mi caso, yo he sentido que la universidad lo único que hacía era tirarme piedras en mi camino, era desmotivarme. En los primeros años hay temario que sobra completamente, que se pierde mucho el tiempo en cosas que luego no te van a servir, y por el contrario, cursos más avanzados hay asignaturas que deberían darle muchísimo más tiempo del que se dan. Os pongo un ejemplo, ¿vale? En cuarto y quinto tengo lo que se llama patología médica, ¿vale? Y en ese nombre de patología médica en 4 meses, es decir, en un solo cuatrimestre, cuando antes me consta que se daba en todo el año, se mete muchas especialidades médicas en una sola asignatura que te obligan a estudiártela en 4 meses. Entonces, ¿vosotros pensáis que es una forma sana, normal, de estudiar, por ejemplo, las de quinto, reumatología, neurología, endocrinología, nefrología, junto a la quirúrgica, que sería traumatología, neurocirugía, urología, cirugía de endocrino, un porrón de especialidades, de asignaturas que se dan en tan solo en un cuatrimestre, que se traducen en te matas a estudiar, a engullir, a engullir, a engullir, y en mi opinión esa no es la forma ideal para que se te queden los conocimientos. Debería darse en más tiempo, hacerse por parciales, ir aprobando bloques, no sé, una organización diferente. Y no, venga, te soltamos toda esta materia, 150 temas, 200 temas que tienes que saber desde septiembre hasta enero. Y en enero nos vemos en el examen y haz lo que puedas, básicamente. Y te mueres, esas navidades son horribles, en fin. Fatal, ¿no? En los primeros años hay asignaturas a las que se le da un cuatrimestre entero, que no hace falta, que sobran, y ese tiempo se le podía dar a esas otras asignaturas de especialidades médicas en el futuro, en los cursos más superiores. Por un lado, pues la organización desmotiva porque hace las cosas más difíciles de las que podrían ser. En vez de facilitarte el camino, te lo dificulta. Eso te desmotiva mucho, la verdad, cuando las cosas podrían ser mucho mejor. También la forma de dar clase, en mi opinión, deja mucho que desear. Es verdad que hay profesores que se le ocurran, que se nota que les gusta estar ahí, que traen cosas novedosas, modernas, aplicaciones, proyecciones en 3D, cosas súper chulas, pero eso los puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos. El resto, os hablo de 6 años de carrera, 99% de profesores van a cubrir expediente, es decir, van a echar su firma, a ganar ese sueldo extra que les supone a ellos y sentarse a leer diapositivas, muchas veces que ni se levantan de la silla, las leen sentados en el escritorio pasando las diapositivas en el ordenador. Y por eso yo he faltado a la mayoría de las clases en toda la carrera, porque para que hagan eso yo me quedo en mi casa, que también sé leer, sabes, que no me aporta nada, y me da mucha rabia porque son especialistas súper buenos en su campo, ¿vale? Los que llegan a la clase son especialistas que han
optado por esa plaza a través de un concurso y de tener muchos puntos y de hacer investigaciones. Es gente muy preparada y buena. Y me da pena porque nos podrían aportar muchísimo como especialistas de cosas que no están en los libros, de cosas de su ejercicio clínico diario, y sin embargo no lo hacen porque se ponen a leer diapositivas que otra persona les ha hecho, por cierto. Muchas veces se lo hacen los residentes o las tienen hechas de otros años de otros profesores y ya. O sea, eso es que tú levantarte tempranísimo, llegar a la facultad y encontrarte que te van a leer un PowerPoint, sinceramente, desmotiva. Y entonces yo me quedo en mi casa, estudio, me pongo a estudiar, aprovechar más el tiempo que estar en la clase, la verdad. Yo he tenido que buscarme un poco la vida, encontrar la forma en la que yo puedo ir estudiando, motivándome, y en mi caso pues no ha sido yendo a clase, la verdad. Otra cosa que a mí me ha desmotivado han sido los exámenes un poco, ¿vale? Porque básicamente me he dado cuenta que por mucho que yo estudiase, me he esforzado. Vamos, lo habéis visto, ¿no? A lo largo de mi carrera he ido grabando todas esas épocas de exámenes y lo habéis visto, que yo es que me he matado, o sea, he estudiado muchísimo, 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 y en el examen no se ve reflejado eso, porque siempre te ponen preguntas que son preguntas que solo las podría saber si yo fuese especialista como la persona que ha puesto la pregunta y hubiese trabajado ya un tiempo en ese campo, es decir, que tenga ya práctica clínica como para saber esa pregunta, que solo con la teoría no puedes saber, y eso da mucha rabia porque es que da igual las horas que tú le eches, que siempre va a haber preguntas que no dependen de ti, que es imposible que conteste, que por mucho que hubiese estudiado no las hubiese sabido. Claro, es que tú estudiar tanto y luego encontrarte un examen que no representa al 100% el temario, básicamente, pues te quedas un poco, vale, ¿para qué estudio? Porque no sé, ¿sabes? Entonces, bueno, yo he ido navegando un poco entre eso e intentando averiguar qué es lo que más se suele preguntar, no sé qué. Eso es muy difícil, eso con la práctica haciendo exámenes te das cuenta. Los profesores en clase a veces suelen decir que es lo más importante. Tengo que decir que yo he podido faltar y todo eso a las clases gracias al banco de apuntes que hice con mis amigas y algunos compañeros, y nos turnábamos el coger apuntes. Entonces yo siempre en mis apuntes tenía lo que se daba en clase, lo que el profesor decía que era importante y tal, sin tener que ir siempre a clase. Que tengo un vídeo explicando toda la organización del banco de apuntes y cómo lo hice, así que os lo dejo en la descripción, ¿vale? Entonces, bueno, el tema de los exámenes también desmotiva el hecho de que tú puedes estudiar infinito y no llegar a una nota alta. Pero eso está ahí. Y ya pasando ya a lo que viene siendo el final de la carrera, otra cosa que a mí me desmotiva es ver en las prácticas que básicamente como estudiante de medicina tú te pasas toda la carrera viendo a los de sexto, a los del último año, los ves como si fueran ya médicos, como si supiesen de todo un poco y las prácticas hiciesen cosas súper útiles. Y realmente no es así. No hablo solo de mí, sino también por experiencia de mis compañeros y de lo que he hablado con otras personas, he visto, etc. En las prácticas no hacemos casi nada. Es verdad que muchas veces lo único que podemos hacer es escuchar y preguntar lo que podamos y ya está, porque si estás sentado en una consulta que se basa en preguntar al paciente y recoger datos, pues poco puedes hacer. Pero ahí, por ejemplo, sí que podríamos hacer nosotros las preguntas, que el médico nos deje hacer la anamnesis, que es el interrogatorio clínico. Pero no, muchas veces es que estamos ahí sentados mirando y se acabó. Luego en las cirugías, por ejemplo, la mayoría de las veces no te dejan ni lavarte, es decir, vestirte estéril para poderte pegar al campo quirúrgico. No, la mayoría de veces estás lejos, o sea, sin tocar lo estéril, mirando y se acabó. Y con suerte el médico te explica algo. También es verdad que cuanto más interés muestres, pues es más fácil que te sea recíproco, ¿no? Pero muchas veces tú preguntas y te das cuenta que es que el médico le da muchísima pereza contestarte, te contesta con monosílabos y le estás molestando básicamente. Entonces yo me callo y me pongo a mirar a lo que a mí me interesa aprender, la técnica, la intervención que estén haciendo, me pongo a leer las historias para averiguar por qué se está haciendo, si hay residentes hablo con los residentes, en fin, es buscarte un poco la vida porque no te tienen en cuenta, la verdad. Te tienen ahí como un ficus, que se dice mucho, ¿vale? Que soy un ficus en las prácticas, pues sí, eres una planta, la verdad. Y es muy triste porque te has pasado muchísimos años estudiando y tienes tantas ganas de aprender por fin la práctica clínica, lo que de verdad va a ser tu profesión, que no es matarte a estudiar en tu casa solo viendo libros, sino también viendo pacientes, que se puede aprender muchísimo. No te dejan hacer. Yo no estoy diciendo que me ponga aquí a operar yo, evidentemente, pero por ejemplo, que nos dejen lavarnos siempre para que vayamos practicando el lavado quirúrgico, por ejemplo,
saber vestirnos, saber colocarnos bien la ropa estéril, que no es sencillo, la puedes cagar en muchos pasos, que sepamos, por ejemplo, suturar los últimos puntos superficiales, que eso lo podemos hacer perfectamente, tampoco nos suelen dejar hacer. Hay veces que sí, pero es raro. Al estudiante que le dejan hacer eso es como, wow, hoy me han dejado esto, porque normalmente no te dejan. Y esto yo creo que se debe a que existe la figura de los residentes. Veréis, en medicina es obligatorio, casi, ¿vale?, hacer el MIR y ser residente para terminar de formarte y básicamente para poder trabajar en la sanidad pública de España. Si no tienes el MIR, no puedes trabajar en la sanidad pública. Y aparte, tu formación como médico deja mucho que desear, porque solo con la carrera, ya os digo, es muy triste que realmente sois médicos, pero no sirves para ser médico todavía, nadie te considera como tal y no haces nada. Si no eres residente, básicamente te quedas muy atrás y no puedes optar a trabajar en la pública, ni como médico de familia, ni nada, porque eso también es una especialidad MIR. Y entonces pues es otra desmotivación el hecho de que he escuchado decir esta frase a otros compañeros, ¿vale? De 6 igual a 0, es decir, 6 años de carrera no valen nada. A ver, esto no es así, evidentemente has aprendido muchísimo, sin esos 6 años de carrera no puedes seguir avanzando, pero con los 6 años de carrera es que no puedes hacer nada en el panorama laboral. Eso es frustrante y eso es duro de asimilar. Sí que es verdad que puedes trabajar como médico general en la sanidad privada, en las mutuas, en las compañías de seguro, pero no te estás formando mucho más, no sé, es diferente y también las condiciones laborales son peores, bueno, en fin. Entonces, como existen ya los residentes, ¿vale?, los médicos ya mayores adjuntos, ellos sienten que a los que tienen que formar es a los residentes, a los que le tienen que explicar cosas a los residentes y no saben muy bien qué hacer con los estudiantes. Es como, bueno, como esta persona todavía ni es médico, ni sé siquiera si vendrá a mi especialidad, porque a saber tú, todavía le queda el MIR, a escoger plaza y a saber qué especialidad coge, ¿para qué voy a gastar mi energía yo en explicarle cosas que a lo mejor ni le interesan? Eso es lo que yo pienso que los médicos adjuntos piensan, ¿no? Que es como, no saben qué hacer con los estudiantes por eso, porque tienen ya a los residentes, que es como demasiada preocupación, ya nosotros pasamos a, no a un segundo plano, sino a un quinto plano, ¿sabes? Entonces, ese es el problema, creo yo. Que no hay unas directrices, no hay unos estatutos, no hay unas pautas 100% para saber qué es lo que realmente los estudiantes tenemos que hacer en las prácticas, ¿vale? Porque aunque haya un objetivo, unos puntos, luego muchas veces en la práctica te das cuenta de que no es real lo que se está haciendo versus lo que se pide. No sé si me explico. Y ya como último punto de algo que a mí personalmente también me desmotiva, que ves lo que te espera de residente, que es trabajar muchísimo, o sea, los que más trabajan son los residentes, me refiero de carga de cantidad de cosas que hacen. O sea, todas las urgencias, toda la guardia, las urgencias las llevan ellos para adelante. Aunque seas R1, R2, da igual, te dejan ahí en urgencias para ti, todo lo que vengas para ti. Me da miedo. Eso ya depende del servicio del hospital y de la junta y de todo, pero a mí me da miedo que me suelten sola de R1. Básicamente no te pueden dejar sin supervisión. Es ilegal, ¿vale? Pero se hace. Eso me da miedo. La cantidad, la carga de trabajo, el estrés que supone, la responsabilidad y todo eso, mientras, debo decirlo, el sueldo es una mierda. En mi opinión, el sueldo del personal sanitario en general es una mierda y del médico también. Evidentemente yo no me hice médica por ganar dinero, porque si no me habría hecho política o youtuber a tiempo completo, ¿sabes? De vídeos virales y cosas así. Eso sí que da dinero. No es el caso. Así que yo me hice médica por vocación, porque siempre lo quise desde pequeña y porque me encanta el trabajo. Pero sí que desmotiva, obviamente, estar trabajando un montón de horas, que por cierto las guardias, que son jornadas de 24 horas, que eso también por otra parte es un poco indignante, que muchas veces se convierten en 32 horas porque la mañana siguiente te quedas esas 8 horas también porque no te dejan librar la guardia. ¿Cómo se puede trabajar bien jugando con la vida de personas con tantas horas de trabajo y estrés acumulado? Porque hay guardias en las que no paras en toda la noche, en todo el día, y estás literalmente 24 horas a pie de cañón
resolviendo cosas. Es súper fácil cometer un error en esas condiciones. Imaginaos estar hiper mega ultra cansado y que a las 4 o 5 de la mañana te venga una urgencia de ir al quirófano corriendo y tener que salvar una vida corriendo, que eso pasa muchas veces. Pues si estás despejado es muchísimo mejor hacerlo que si estás cansado. Entonces pienso que los turnos deberían ser más cortos, que las guardias no deberían ser 24 horas y que esas horas deberían contar evidentemente para la jubilación, porque las horas que tú estás trabajando en la guardia no cotizan, es decir, es como si no las estuvieses haciendo de cara a la jubilación. Es algo que indigna, que desmotiva y que dice, en fin, me estoy matando aquí, tengo una responsabilidad enorme para que luego tenga el sueldo justo para pagar el alquiler y mis gastos y ya, ¿sabes? Sobre todo dependiendo de dónde vivas. En Madrid, por ejemplo, que vivir es súper caro, pues los pobres residentes tienen que compartir piso y, en fin, no te puedes ni independizar 100% siendo médico. Es que ¿en qué cabeza cabe? Es que no entiendo, de verdad, no lo entiendo. Es muy indignante. En fin. Y luego también los contratos basura, los contratos de un mes, de 15 días, no sé. Todo eso hay que mejorarlo y a mí es eso que yo, sinceramente, yo hay días que he llorado por eso. He llorado pensando en las condiciones laborales que hay en España para la sanidad. Con esto, de verdad, que yo no quiero infravalorar a otros trabajos. Sé que hay condiciones muchísimo peores, evidentemente. Yo no estoy diciendo que no. Sé que de médica jamás me va a faltar trabajo, aunque sean esas condiciones, pero no me va a faltar trabajo y sé que no voy a ser pobre. Eso lo sé, ¿vale? Es que no se trata de conformarse con... Es que podría ser peor. No, se trata de tener las condiciones dignas, ¿no? Digo yo, que yo no quiero hacerme de oro, pero quiero por lo menos poder independizarme 100% y poder ahorrar para tener, por ejemplo, una casa en condiciones y no vivir en un piso pequeñísimo compartido con 5 personas, que creo que nos lo merecemos todo el personal sanitario, no solo los médicos, después de tanto trabajo, tanta dedicación y tanta responsabilidad que tenemos en nuestro trabajo, no sé. Me parece que no estoy diciendo nada descabellado, la verdad. Con todo esto, como dije al principio, quiero enseñaros también las partes menos buenas, lo que a lo mejor no te suelen contar de esto y que existe. No quiero desanimaros, simplemente quiero exponer un poco toda la parte de la realidad, o por lo menos la realidad que yo he vivido, ¿vale? Si estoy aquí es por algo. Si sigo aquí tantos años después y con tantas cosas malas que os he contado, es por algo. Es que compensa, ¿vale? Si te gusta, si te encanta, si te llena esto, sigue la universidad. No es para siempre, vas a salir, vas a encontrar tu camino, la forma de superarte. Es un reto muy bonito y muy gratificante cuando lo superas y yo estoy encantada de darme cuenta de verdad todo lo que he aprendido, lo resolutiva que me he vuelto, he sabido buscarme la vida a pesar de todas las desmotivaciones que os estoy diciendo, he salido adelante porque me encanta, porque me gusta muchísimo aprender de lo que aprendo cada día. Cada vez que me siento a estudiar me gusta aprender lo que estoy aprendiendo, aunque sean asignaturas más feas para mí, pero aún así me gusta saberlo porque está dentro de la medicina y todo lo que aprenda me encanta. Es súper importante hacer algo que te guste porque por muy difícil que sea vas a encontrar la forma de hacerlo porque te encanta. Esa pasión es la que te mueve, la que te llena, la que te hace levantarte cada día y seguir luchando por eso que quieres conseguir. Si estás en una época de desmotivación, ponte metas pequeñitas. Cada cosa que hagas cada día y lo superes, tómatelo como un logro. Por ejemplo, estudiar X temas, hacer tal trabajo. No pienses solo en el objetivo final, que es dentro de años y para eso queda mucho. Céntrate en el presente, en las cosas que vas haciendo granito a granito por convertirte en una gran montaña. Pienso en mi yo de primer año y de verdad que es que soy otra persona, profesionalmente hablando y personalmente hablando, porque como os digo, tiene que superar tantas cosas, tantos retos y tantas vallas. He crecido muchísimo a nivel personal y también profesional. Evidentemente ahora soy casi médica y en primero pues era estudiante de primero y ya está, ¿sabes? Pero ahora sí que siento que sé muchas cosas. Evidentemente no soy aquí Doctor House, ¿vale? Pero sé muchísimas cosas que antes no sabía y eso es a base de mi esfuerzo, de mi constancia, de mis horas estudiando. Y ahora en las prácticas lo noto que entiendo todo lo que veo. Cuando escucho dos especialistas hablando sobre una cosa, sé perfectamente todo lo que están diciendo y el sentido que tiene y todo. Y antes, en los cursos inferiores, cuando iba a las prácticas no me enteraba de nada, lo veía todo súper lejos y de verdad créeme que más temprano que tarde llega el momento en el que os sentís médicos. O sea, yo no me siento médica todavía, la verdad, 100%, pero me siento súper cerca y sé que está ahí y que estoy a nada
y que me parezco muchísimo más ahora mismo a un médico que a un estudiante ya, por fin. Entonces, muchísimo ánimo, que de verdad que las cosas malas no duran para siempre. Si es lo que te llena, es lo que tienes que hacer cada día de tu vida, porque eso es lo que te va a hacer feliz, ¿vale? Muchísimas gracias por verme, por llegar hasta aquí. Que sepas que me he abierto un canal de Twitch para estudiar en directo con vosotros, os dejo el link abajo. Y también os dejo mi Instagram, donde hago stories mostrando mi día a día y también pongo fotos con textos que intento que sean motivadores. Os cuento un poco cómo estoy viendo todo esto y demás. Así que nada más, os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por estar hasta aquí. Suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!